Vamos a leer Isaías 58, los versículos desde la segunda parte del versículo 9 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es palabra de Dios. La segunda lectura de la epístola la vamos a leer de Hebreos capítulo 12, los versículos 18 al 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es palabra de Dios. Señor. El Santo Evangelio para este 11º domingo después de Pentecostés está tomado del Evangelio de Lucas. Por favor, abrid su Biblia en Lucas capítulo 13 y vamos a leer de versículo 10 al 17. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: todos, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga se enojó tanto de que Jesús hubiera sanado en el día del Shabbat, o reposo, y dijo a la gente: 6 días hay en que debes trabajar, y en esos pues venid y sed sanados, y no en el día de Shabbat. Entonces el Señor les respondió y dijo: todos, hipócrita,
cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y los lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Esta es la palabra de Dios. Señor, te alabamos porque tu palabra es la verdad. Santifícanos con tu verdad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, buenos días, hermanos y hermanas, en esta mañana, en los que están también conectados, buenos días. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 es la lección para este domingo. Hebreos capítulo 12, el versículo 18 al 28. Como introducción para este mensaje, este sermón, debemos recordar que el escritor de Hebreos, que todavía no se sabe quién fue el que escribió Hebreos, pero que fue un hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, toma como ejemplo la obra que Dios hizo en el monte Sinaí, la obra que Dios hizo en el monte Calvario o Gólgota, y también la obra que Dios hizo en el monte primero es el monte donde Dios entregó las tablas a Moisés, Sinaí, y segundo es el monte Calvario, y tercero es el monte Sión. Aquí en este texto del capítulo 12, versículo 18, dice así: ustedes no se han acercado al monte que ardía. ¿Cuál es ese monte que ardía? Bueno, ya lo soplé. ¿Cuál es el monte que ardía? Si ustedes no sabían eso, por favor, entonces vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 16. Es el monte Sinaí. Sí, Señor. Muy bien. En Éxodo capítulo 19, versículo 16, encontramos allí cómo Dios entrega la ley a Moisés de una forma tan tremenda. Dice así: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés y a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos y todos morirán. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Dios, para que Jehová no haga en ellos estrago, etcétera, etcétera. El escritor de Hebreos usa la experiencia que el pueblo de Israel conocía. Y los que recibieron por primera vez la carta de Hebreos, ellos no experimentaron esa experiencia, porque fue siglos después, fue ya en el Nuevo Testamento. Y lo que sucedió fue en el Antiguo Testamento. Entonces el escritor de Hebreos les recuerda y les dice: porque no os habéis acercado al monte
que se podía palpar, que ardía en fuego y oscuridad. Era tan terrible, era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy ¿qué? Temblando, asustado. Tengo temor, estoy temblando. Hermanos, nuestro Dios Todopoderoso les está exhortando o llamando al pueblo que ya ha creído. Eran judíos, eran gentiles, que ya habían creído en Jesús, pero que por los problemas que también había en las iglesias primitivas, algunos se habían desanimado y otros querían desechar lo que ya habían recibido. Bueno, hoy pasa lo mismo. Hay personas que en un principio tienen el primer amor y quieren servir y quieren ayudar y bueno, le hablan todos de Cristo. Y llega un momento y que quieren desechar todo, porque según ellos, Dios no actúa como ellos quieren. Bueno, entonces aquí lo primero que les explica el escritor de Hebreos a los oyentes que ya eran creyentes, dice: ustedes no se han acercado a ese monte, que era tremendo, un monte que nadie podía soportar, que lo que escuchaban les retumbaba tan duro, que era una trompeta tan tremenda, que rogaron que no se hablara más, que ellos mejor no escucharan eso. Era tan terrible que no podían escuchar, tanto que Moisés dijo: estoy atemorizado y lleno de miedo. Esta es la entrega de la ley de Dios. Esta es la manifestación tremenda, como un gran terremoto, como una gran explosión volcánica que pasa allí en el monte de Sinaí. Era la manifestación gloriosa del Dios vivo, justo, que entrega la ley justa: no matar, no robar, no fornicar, no adulterar, no chismear, no ser injustos. Era una ley tremenda, y cuando Dios pronunciaba su ley, porque es un Dios justo, nadie podía resistir las palabras del Dios justo. Recibir la ley justa, el Dios santo, que odia el pecado, que detesta el pecado y que quiere que su pueblo sea un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo que deje el pecado y deje la injusticia. Esa ley hasta hoy permanece. Algunas sectas dicen: no, la ley ya eso quedó abolida, ahora vivimos en la gracia, no necesitamos la ley. Miente. La ley es necesaria. La ley no se puede abolir, porque Dios es un Dios santo que nos entregó leyes santas, tanto que el gobierno las usa como para decir los derechos humanos. Alguien me dijo: los derechos humanos son para los humanos derechos, porque los humanos no cumplen ningunos derechos. A ellos no les importa la ley de Dios. Dice no matar, pero dan leyes para que mate a su hijo cuando está en su vientre. Dicen no matar, pero le dicen los médicos: eso, páselo al otro lado, porque la eutanasia es necesaria. Esta ley perdura hasta el día de hoy. Es la Torá que Dios dio a su pueblo para ser un pueblo justo. Es la ley también escrita en el corazón. Así lo dice Pablo: aquellos que no son judíos, aquellos que son gentiles. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 16. Porque algunos me han preguntado: pero pastor, entonces los que no conocen a Cristo, entonces, y no saben nada de Dios, entonces ¿qué? ¿Dios los va a juzgar? Pues sí, Señor, con la ley que Dios puso en su corazón. Porque así dice, mire, Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, queridos hermanos que me ven, así el indígena más profundo, allá en la selva más profunda, que no conoce a Dios, tiene la ley escrita, ¿dónde? En el corazón. Y allá le dice que matar a su mamá es malo, que matar a su hijo es malo. Y lo digo por experiencia, porque yo estuve entre los indígenas. Y le dije, ¿usted por qué no se mete el yopo por la nariz? Dijo, porque eso es malo. Y yo dije, ¿por qué es malo? Porque cuando yo estoy ahí, puedo matar a mi mamá, a mi hijo y no me doy cuenta. Hermanos, por eso es que la palabra de Dios nos enseña que por la ley nadie puede ser justificado ante Dios. Porque ningún ser humano puede cumplir la ley. Pero era tan tremendo esa manifestación de la ley de Dios allí en el monte Sinaí. Y el escritor de Hebreos le dice, pero ustedes, o sea, ya los creyentes que habían ido en Cristo Jesús, ustedes no os habéis acercado al monte donde fue entregada la ley. No, ustedes se han acercado a otro monte. Y permítame leerlo en esta traducción, los versículos 22 de Hebreos, dice así. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios vivo, o el Dios viviente, la Jerusalén celestial, a la multitud festiva de los ángeles, a la asamblea de quienes han sido inscritos como primeros ciudadanos de los cielos, a Dios que es juez de todos, a los espíritus de los que, habiendo vivido rectamente, han alcanzado la meta, a Jesús, en fin, mediador de una alianza nueva, cuya sangre rociada sobre nosotros clama con más elocuencia que la de Abel. Entonces, es pues atentos a no rechazar la voz de Dios. Bueno, entonces ahora vamos a explicar esto de que usted y yo y los oyentes, los primeros que recibieron la carta de los hebreos, ellos son exhortados, amonestados a no rechazar la gracia de Dios. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión. Esta es la descripción de la iglesia. Hermanos, es aquí donde nos dice el escritor de Hebreos, nos hemos acercado a la ciudad de Dios. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 21, nos dice que la ciudad de Dios desciende del cielo con vestiduras blancas, resplandecientes. Es la nueva Jerusalén. Permítame leer unos versículos de la nueva Jerusalén. Capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y paso al versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y sigue describiendo a esa ciudad preciosa. Y no ve en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Podríamos seguir leyendo, pero volviendo a Hebreos,
El escritor de Hebreos le dice a sus lectores o los que iban a recibir esta carta, y hoy nos dice a nosotros: ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad celestial, a la compañía de millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Se han acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la asamblea rociada, que habla mejor, con la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. Permítame explicar eso. El escritor de Hebreos no está diciendo de allí, de Sión, donde se construyó el templo de Jerusalén. Está hablando de la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial que desciende del cielo y que de la tierra asciende para encontrarse con nuestro Señor, es la iglesia del Señor. Les está diciendo, y también nos dice ahora a nosotros: ahora usted y cada uno que han creído en Cristo se han acercado a la iglesia del Dios vivo, a formar parte de esa iglesia del Dios vivo, a la familia de Dios, a la única iglesia, al pueblo de Dios, al único pueblo de Dios, al Israel de Dios, que está formado por todos los creyentes en Cristo, tanto en el cielo, que ya están allí con el Señor, como en la tierra, que estamos aquí escuchando la palabra de Dios. No hay dos Siones, no hay dos Israeles, no hay dos iglesias, no hay dos familias, no hay dos pueblos. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo nos dice, quiero leer las palabras del apóstol Pablo en Efesios. Si quiere usted, vea allá Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Muy bien, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, algunas personas piensan, uy, es que hay una cantidad de iglesias. No, hay cantidad de comunidades. Sí, allí hay predicadores también, hay evangelistas, hay maestros, todo eso. Pero la iglesia es una sola, hermanos. No son dos. El pueblo de Dios es uno solo, no son dos. Hermanos queridos, el pueblo de Dios, el Israel de Dios es uno solo. Dios hizo de dos pueblos uno solo. Jesús nuestro Señor fue el que en el Calvario, en el Gólgota, o el Calvario también, o la montaña de la calavera, que es la traducción de Gólgota, llevó nuestros pecados. Y hoy, cuando creemos que Jesús llevó nuestros pecados y nos acercamos a los santos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, entonces entramos a ser parte del pueblo de Dios, de un solo pueblo, de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, es la Jerusalén celestial, es una con la terrenal. La celestial ya está ahí con el Señor, todos los creyentes que han muerto en Cristo, y la terrenal estamos militando aquí en este mundo, y unos serán fieles hasta la muerte y otros se desanimarán y echarán hacia atrás. Por eso el escritor de Hebreo dice a todos los creyentes, Jesús es nuestro mediador. Nos hemos acercado a esa Jerusalén celestial donde Jesús es nuestro mediador, donde Jesús con su sangre
habla mejor que la sangre de Abel. Permítame explicar esto. Cuando Caín mató a Abel, Caín pensó que, bueno, se acabó el problema. Así muchos piensan. Acabó el problema por sus propias manos. Y Dios desde el cielo le dijo: la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra por hacer justicia. Por eso tú, Caín, también serás perseguido. Tú, Caín, también caerás también. Y hermanos, desde que Caín mató a Abel, hoy también hay Caínes que quieren matar a los Abeles. Pero Dios conoce y Él sabe quiénes son de su pueblo y quiénes no son de su pueblo. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, es el que Dios ha limpiado con su sangre. Porque aunque el Señor murió en el Calvario por todos y llevó los pecados de todo el mundo, no todos en el mundo aceptan el perdón de sus pecados. Algunos quieren buscar la salvación por sus obras y entonces por eso predican la ley. Y eso es lo que los judíos le decían a Jesús: ¿cómo se le ocurre sanar en sábado? Si la ley dice que es sábado, que tiene que estar descansando, no haciendo sanidades. Y también en Isaías les predica a su pueblo: pero ustedes ayunan y oran, pero esos ayunos no sirven de nada. Y ustedes dicen que la ley dice que hay que ayunar 2 veces en la semana. ¿Y qué sacan con ayunar? Si ustedes no son justos, si ustedes no son misericordiosos, si ustedes hablan mal del prójimo. ¿Y qué sacan con guardar el sábado? Si ustedes guardan el sábado y con su boca ofenden a su prójimo. Entonces Jesús les enseñó que no es la ley la que salva, es la fe en Él. Y que Él es el que nos limpia con su sangre, porque Él, la sangre de Cristo, habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clamaba a Dios justicia. Señor, haz justicia, mi hermano me asesinó, haz justicia. Y la sangre de Jesús dice: ya tú eres justo, ya te he perdonado los pecados. Entonces tú te has acercado, o mejor decirlo, Dios le ha acercado al monte de Sión. Y si usted es parte de ese monte de Sión, si realmente usted cree en Jesús y clama a Jesús porque le limpia de sus pecados y recibe la sangre de Cristo en la Santa Comunión, Él le perdona sus pecados. Y usted puede ir feliz, regresar a la casa feliz, porque Dios le ha perdonado sus pecados. Pero muchos sí son felices y regresan a la casa, pero no hacen más. Y entonces aquí es el escritor de Hebreos que nos habla de qué debemos hacer. Dice: llamado a no descuidar y desechar la gracia de Dios. Y entonces aquí leemos los versículos 25 al 28. Permítame leerlo en esta versión. Ustedes lo escucharon en la versión Reina Valera y yo lo voy a leer en esta versión, la palabra. Dice así el versículo 25 en adelante: estén pues atentos a no rechazar la voz de Dios, porque si los que rechazaron a quien hablaba desde la tierra, o sea en el monte, no consiguieron escapar, ¿qué sucederá con nosotros si volvemos la espalda a quien nos habla desde el cielo, nuestro Señor Jesucristo? Entonces su voz hizo temblar la tierra. Ahora mantiene lo que prometió cuando dijo: haré temblar una vez más, no solo la tierra, sino también el cielo. Con las palabras "una vez más" indica que lo inestable, por ser criatura, va a ser transformado y solo permanecerá lo inconmovible. Y puesto que somos nosotros los que recibimos este reino inconmovible, seamos agradecidos y tributemos a Dios un culto agradable, con reverencia y respeto, que no en vano nuestro Dios es un fuego consumidor. En conclusión, hermano,
el escritor de Hebreos le dice: usted no fue acercado a ese monte tremendo que asustaba, sino que usted ha sido acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios. Entonces, sea agradecido. Tenga cuidado de no rechazar lo que nos amonesta desde el cielo. Eso lo dice la palabra de Dios. Usted escucha lo que Dios nos amonesta y algunos dicen: a mí qué me interesa, yo sigo haciendo lo que a mí me parece. Sí, pues, si quiere, síguelo haciendo. Pero ¿quién pierde? Usted pierde. Si aquellos no escaparon, nosotros también no escaparemos. Si aquellos fueron castigados porque escucharon y no obedecieron, ¿cuánto más aquel que nos habla desde el cielo por su santa palabra? Por eso, hermanos, en esta versión dice, aún otra vez indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Escuchen, temor y reverencia, porque algunos son irreverentes, no solo con Dios, sino también con las personas. Pero bueno, allí darán cuenta a Dios. Si en el monte Sinaí tembló la tierra, también dice el Señor: cuando yo vuelva haré temblar no solo la tierra, sino el universo entero. Y así lo dice la palabra de Dios. Así que recibiendo nosotros este reino eterno, que es por gracia, hoy lo estamos recibiendo. Estamos recibiendo el perdón de los pecados. Estamos recibiendo la sangre preciosa de Cristo, que nos habla mejor que la sangre de Abel. Entonces tengamos gratitud y sirvamos con temor y reverencia al Dios vivo, quien por Cristo nos hizo parte de su iglesia, de su única iglesia, de su único pueblo, de su único Israel de Dios. Amén. Amén. Pues que así sea, servirle con temor y reverencia. Y el Señor nos bendecirá.